Mi nombre es Alejandra Aquino. Yo soy Amalia Martínez. Y yo, Lizeth Zamora, y les vamos a presentar las rutas metabólicas. Para comenzar voy a dar una pequeña introducción a la fotosíntesis. Bueno, los carbohidratos son las principales moléculas que proveen energía. Las plantas como célula producen energía en forma de ATP, que es su moneda energética. Las plantas, al ser autótrofas, producen su propia energía sintetizando sus azúcares a partir de la fotosíntesis, que esta se lleva a cabo en el cloroplasto. Para la realización de esto se basa en dos fases, que es la fase luminosa y la fase oscura, que a continuación serán mejor explicadas. Como ya comentó mi compañera, la fotosíntesis se divide en fase luminosa y fase oscura. Les voy a explicar la primera fase, que es la fase luminosa, que es esta. Bueno, en esta fase todo depende de lo que es la luz solar. Todo eso se lleva a cabo en los tinacoides. Entonces, estos fotones de luz, que es luz y energía, llegan y chocan en los pigmentos. Lo que hace es que al chocar liberan dos electrones, porque se rompe el enlace y se liberan. Estos electrones viajan a una proteína transportadora y esta las pasa a otra proteína transportadora. Esta a una tercera y esta tercera al fotosistema 1. Pero para la tercera proteína lo que se necesita es energía. Entonces, para hacer su tarea, la tercera proteína toma los fotones libres que hay por todo lo que viene siendo el lumen. Entonces, los toma y los transporta por su canal y esto le da energía para poder pasar los electrones a una cuarta y es el fotosistema 1. Entonces, ya en el fotosistema 1 también llega la luz. Entonces, también se liberan electrones y esos están siendo bombeados a la proteína 1 y no a la proteína 2. La misión de esta segunda proteína pues, es sintetizar moléculas de lo que es NADPH. Para esto es que cuando los electrones llegan a esta segunda proteína, que es la última, le da la energía para que pueda agregar e hidrogenizar una molécula llamada NADP y formar así NADPH, que es una molécula de alta energía que pues causa muchas reacciones. También aquí se causa lo que es la fotólisis, que es cuando llega la luz al fotosistema 2 y se liberan electrones, pero para ello uno de estos puede ser donado por las moléculas de agua que hay libres también en el lumen. Se rompe la molécula de agua y se libera dos moléculas de hidrógeno y una media de oxígeno. Entonces, por cada dos moléculas de agua que se rompan, se forma el oxígeno, que es el O2 que está aquí, y es el que se libera hacia el exterior. Mientras todo esto pasa, en el lumen sigue creciendo por lo que es la cantidad de hidrógenos hasta que la concentración sea más alta que en el estroma, porque hay una proteína súper importante que es la ATP sintasa, que pues, es la cual sintetiza moléculas de ATP. Entonces, esto lo que hace es que encuentra moléculas de ATP y los fosforila, les agrega por lo que es un grupo fosfato y las convierte en moléculas de ATP. Y para esto pues se necesita la energía, o sea, necesita los protones que hay libres y este es un ciclo constante. Entonces el producto inicial pues es luz y agua y el producto final es ATP y NADPH. Segunda fase de la fotosíntesis, que sería la fase oscura. Vamos a comenzar con el C4. Al entrar por los sistemas de dióxido de carbono, se une con el fosfenopiruvato, que es una molécula de 3 carbonos. Al unirse con el dióxido de carbono se crea una molécula de 4 carbonos, creando malato y aspartato. Esta entra por la célula vaina liberando el dióxido de carbono y se convierte en una molécula de 3 carbonos. Se fosforiliza y sale de la membrana vaina y se obtiene otra vez el fosfenopiruvato, que viene siendo esto, y otra vez empieza el ciclo. Y de ahí continuamos que el dióxido de carbono se libera y pasamos al ciclo de calcio, que en este cuando se libera el dióxido de carbono de la C4, entra las moléculas de ribosa 1,5-bisfosfato, que esta, la que se encarga de la enzima encargada de modificarlos, de la fijación del carbono, es la rubisco. Son 3 moléculas de rubisco 1,5-bisfosfato y 3 moléculas de dióxido de carbono, convirtiéndose en 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. A continuación entra el ATP, que es el resultado de la fase luminosa. Entra y fosforiliza liberando un grupo de fosfato y da como resultado el ADP. Crea al fosforilizar, crea lo que es 1,3-bisfosfoglicerato y entra también lo que es el resultado de la NADP de la fase luminosa. También igual se fosforiliza y crea lo que es 6 moléculas de glisaldehído 3-fosfato, que viene siendo, son 6, porque 3 y 3 y luego se arrastran los grupitos. Las 6 moléculas de glisaldehído 3-fosfato libera una molécula de glisaldehído 3-fosfato para crear lo que es la glucosa. Las 5 moléculas de glisaldehído 3-fosfato se fosforilizan, entrando otra vez el ATP, debido a que solamente tenemos un grupo de fosfato y ocupamos 2 para convertirse en molécula de rubisco 1,5-bisfosfato. Entonces, al entrar el ATP se fosforiliza y libera otro grupo de fosfato y libera lo que y se convierte en ADP. Entonces, ya obtenemos otra vez la molécula de rubisco 1,5-bisfosfato. Y acá como resultado tenemos lo que es la glucosa. Bueno, otro tipo de fotosíntesis son las de las plantas CAM, que son las plantas crasuláceas, por eso reciben este nombre. Estas plantas son plantas extremófilas. Algunos ejemplos de estos son la piña y el agave. Estas plantas se caracterizan ya que no hacen fijación de dióxido de carbono, como ya lo mencionaron, en otras plantas durante el día, sino que lo hacen en la noche. Durante el día mantienen sus estomas cerrados y en la noche abren sus estomas y entra el CO2, que es el dióxido de carbono. Al momento de que entra se sintetiza un compuesto llamado malato y este malato se guarda en la vacuola, entonces entra como ácido málico. En el día, el malato se sintetiza y sale de la vacuola y se dirige hacia el cloroplasto. Y aquí ya comienza la fase luminosa. En esta, pues los fotones pueden entrar sin problema y se realiza el ciclo de Calvin con el ácido málico que se resguardó durante la noche y ya pues no tiene la necesidad de abrir los estomas durante el día, ya que ya tienen los compuestos necesarios para comenzar así a realizar sus azúcares. A continuación explicaremos las rutas metabólicas y las reacciones que suceden en el citoplasma. Empezaremos con glucólisis, que esto comienza con glucosa, que es el resultado final del ciclo de Calvin. Bueno, la glucosa entra la enzima hexoquinasa junto con el magnesio, entra el ATP y se fosforiliza liberando un grupo de fosfato y da como resultado ADP. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Entra la enzima glucosa fosfato isomerasa, que esta lo que hace es un reacomodo de la molécula, convirtiéndola en fructosa 6-fosfato. Continuamos con la enzima fosfofructoquinasa junto con el magnesio y entra un ATP que se fosforiliza liberando un grupo de fosfato y quedando como ADP para convertir la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato.
La enzima fructosa bifosfato aldolasa lo que hace es dividir la molécula en dos, una en dihidroxiacetona fosfato y otra en gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato entra en la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa junto con el magnesio y entra un grupo de NADH que libera un grupo de fosfato más, convirtiendo así el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato, teniendo dos grupos de fosfato. Esta se fosforiliza junto con la enzima fosfoglicerato quinasa y entra un grupo de ADP para convertirlo en una molécula de alta energía, que sería el ATP, para quitar un grupo de fosfato, convirtiéndolo así 3-fosfoglicerato, obteniendo nada más un grupo de fosfato. Entra lo que es la enzima fosfoglicerato mutasa, que esta lo que hace nada más es cambiar de lugar el grupo fosfato para acá y esta hacia acá, convirtiéndola así en 2-fosfoglicerato. Entra la enzima enolasa junto con magnesio y lo que hace es liberar una molécula de agua que quita 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, así nada más quedando con 3 de oxígeno y 3 de hidrógeno, y se convierte en fosfoenol piruvato. Entra la enzima piruvato quinasa junto con magnesio y para eliminar el grupo de fosfato lo que hace es que entra el ADP convirtiéndolo en una molécula de alta energía, haciendo el ATP para eliminar el grupo fosfato y así convirtiéndolo en piruvato. Lo que pasa con la dihidroxiacetona fosfato es que entra la enzima triosa fosfato isomerasa para convertirla en gliceraldehído 3-fosfato y comience otra vez todo este proceso, obteniendo otra vez piruvato. Así de una molécula de glucosa obtenemos 2 piruvatos. Hoy les voy a presentar la ruta de pentosas, que esta también es una ruta de carbohidratos, ya que se encarga de sintetizar algunos carbohidratos que la glucólisis no es posible. Primero comienza con una fase oxidativa. De esta se empieza con una glucosa 6-fosfato, donde la glucosa 6-fosfato es... Sí. Y esta glucosa 6-fosfato es abordado por una glucosa 6-fosfato hidrogenasa, que es decir, que quita hidrógenos y estos hidrógenos se ocupan para hidrogenizar, estos hidrógenos se quitan para hidrogenizar una molécula que es NADP para convertirse en NADPH, que es una molécula de alta energía y se convierte en 6-fosfogluconolactona. Y esta es abordada por otra molécula llamada 6-fosfogluconatolasa. Que esto lo que hace es que a una molécula de agua le presta oxígenos y las adhiere a la 6-fosfogluconatolasa y se convierte en 6-fosfogluconato. Y esta es abordada por una enzima llamada 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que lo que hace es que le quita el grupo aldehído que tiene y se libera. Y como se le quita un carbono, ya no es una hexosa y se convierte en una pentosa. Entonces esto ya no está ciclado. Y ya no es un aldehído, es una cetosa y forma ribolosa 5-fosfato. De aquí tiene dos vías. Que si es abordada por la ribolosa 5-fosfato isomerasa, se puede obtener ribosa 5-fosfato. Y de aquí se une a la síntesis de ácidos nucleicos. Y esta puede ser transformada en celulosa 7-fosfato. Esto pasa porque se mezcla con la cibulosa 5-fosfato. De esta también se crea la celulosa 7-fosfato. Y a partir de la mezcla de estos dos hay una enzima llamada translacelasa, en la que podemos obtener una molécula llamada fructosa 6-fosfato y una molécula llamada eritrosa 4-fosfato, ya que estos fosfatos se unen y entonces aquí ya tenemos otras dos moléculas. Y también se puede mezclar en lugar de la fructosa y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces es una mezcla de reacciones con la finalidad de producir moléculas importantes. Esta, como comienza con la glucosa 6-fosfato, tiene una conexión con la glucólisis, ya que en esta también se forma la glucosa 6-fosfato. Igual que en esta fase, en la fase oxidativa, al mezclar la ribulosa con la ribulosa 5-fosfato isomerasa, también se crea el gliceraldehído 3-fosfato, que igual es uno de los resultados de la glucólisis. Ahora seguiré con la ruta anaeróbica, la cual se conecta con la glucólisis, ya que esta es lo también llamado fermentación, glucólisis sin oxígeno. Cuando ya se llevó a cabo toda la glucólisis y ya se obtienen las dos moléculas de piruvato o ácido pirúvico, el piruvato puede tomar dos vías, la cual es una es la formación de ácido láctico, que entra una molécula de NADH y dona sus hidrógenos. La enzima que lleva esta reacción es lactato deshidrogenasa, que esta le quita sus hidrógenos a NADH y los agrega a la molécula de piruvato. Al momento le da una modificación convirtiéndolo en ácido láctico. En el caso de las procariotas, levaduras o algunas bacterias, que este sería el segundo camino que puede tomar, lo primero es que el piruvato es descarboxilazado por una enzima llamada piruvato descarboxilasa. Lo que hace es quitar un carbono y dos oxígenos al piruvato y lo convierte en acetaldehído. Le quita un carbono y dos oxígenos y se forma el CO2, ese es el que se libera a la atmósfera. Y así se forma el acetaldehído. Este es modificado por una enzima llamada alcohol deshidrogenasa, se deshidrogena NADH y lo agrega al acetaldehído. Al modificar esta estructura se producen moléculas de etanol. Ahora comenzaré con las rutas metabólicas y las reacciones que suceden dentro de la mitocondria, empezando con el ciclo de Krebs, el cual se conecta con la glucólisis, ya que el resultado de la glucólisis es el producto inicial del ciclo de Krebs, el piruvato. Es importante para funciones de regulación, y esto también es conocido como el ciclo del ácido cítrico. Este es importante para funciones de regulación, también es llamado ciclo del ácido cítrico. El piruvato, a través de la intervención de la enzima piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA. Aquí entra la coenzima que se va a unir a la molécula. Entra un NADH y como es hidrogenasa, le quita un hidrógeno a CoACH y se lo pasa a NADH. Este se convierte en NADH, le quita el piruvato un carbono y dos oxígenos, se libera dióxido de carbono y se transforma en acetil-CoA. Esa es la primera molécula que entra, se une y se fusiona con el oxalocetato y a través de la enzima citrato-sintasa se sintetiza la molécula citrato. El acetil-CoA sirve de transportador, ya que esto es transportado desliberado. Ya solo entra la molécula de acetil, se fusiona con oxalocetato y se obtiene citrato. Este es isomerizado por una enzima que se llama aconitasa y lo que hace es convertir el citrato en una molécula de isocitrato y esto combina los átomos y los cambia de lugar. Este es convertido en cetoglutarato por la enzima isotrato deshidrogenasa. Le quita hidrógenos a la molécula de isotrato para formar alfa-cetoglutarato. Antes de deshidrogenizarlo al NAD le agrega un hidrógeno y lo vuelve NADH, que es una molécula de alta energía. Entra una enzima llamada alfa-ketoglutarato deshidrogenasa y esta forma una molécula de CoA,
NADH y se forma molécula succinil-CoA, coenzima A. De esto se convierte en succinato a través de una enzima llamada succinil-coenzima A sintetasa. Para que suceda esto se necesita energía de unión. Por esto hay un ADP más fosfato inorgánico. Y cuando succinil-CoA se convierte en succinato, hay una síntesis de ATP. Fosforila ADP y se genera el ATP. Al momento se genera una condición. Pasa este proceso mientras el ADP esté fosforilándose. Entonces estas condiciones propician este cambio en la molécula. Se libera otra vez la CoA y nos queda succinato. Esta se convierte en fumarato a través de una enzima llamada succinato deshidrogenasa. Esta le quita hidrógenos a la molécula y esto los agrega a la molécula de FAD para formar una molécula de alta energía llamada FADH2. Este es liberado y queda fumarato. Este es absorbido por una enzima que es fumarasa. Sufre una somerización y se convierte en malato. Para eso debe haber presentado moléculas de agua. Debe haber presente estas moléculas de agua. Y esas moléculas son agregadas al fumarato. Y se obtiene lo que es el malato. Luego se convierte en oxalacetato a través de malato deshidrogenasa. Lo que hace es que le quita sus hidrógenos a malato y se los agrega a la molécula de NAD. Luego se convierte en oxalesato o oxalacetato a través de malato deshidrogenasa, que le quita los hidrógenos a malato y se los agrega a la molécula NAD, convirtiéndola en NADH. Y ahí está el ciclo y esto sucede siempre de manera permanente. Es un bucle. Siguiendo con las reacciones y las rutas que pasan dentro de la mitocondria, vamos con la cadena de electrones, la cual esta tiene una conexión con el ciclo de Krebs. En las membranas están los complejos vitamínicos que llevan el transporte de electrones. Son millones de complejos que están en la membrana. En la matriz mitocondrial está el ciclo de Krebs, donde se está liberando en alguna parte su compuesto llamado succinato. Estos complejos proteínicos están conformados por estas proteínas. La 1 que se llama NADH deshidrogenasa, la 2 que es succinato deshidrogenasa, luego la 3 que es el citocromo BC1, luego 4 que es el citocromo oxidasa, luego están las últimas dos, la enzima BQ y el citocromo C. Entonces, el NADH que proviene del ciclo de Krebs entra con protones que están en la matriz y ellos van a donar los protones de energía para que empiece esta cadena. Y también succinato será deshidrogenizado. Para que los protones entren y sus electrones corran dentro de esta cadena, la idea es que estos electrones que se liberan de estos hidrógenos partan del complejo 1 y los que se liberan del succinato del complejo 2 pasen para ubiquinona. Estos los lanza al tercero, que es el citocromo C1, y este los lanza el citocromo C, y esto al citocromo oxidasa. Los electrones van a correr por toda la cadena. Primero se quitan los hidrógenos, y esos hidrógenos sueltan electrones que comienzan a correr primero a la ubiquinona, enzima Q. Y los del succinato igual, para que NADH deshidrogenasa lance, necesita energía a través de hidrógenos. Estos pasan y entran a la parte interna de la matriz mitocondrial para dar energía. De la ubiquinona los lanza al complejo 3, que es el citocromo. Y del citocromo a este al citocromo C. Para esto se necesita también energía. Los agarra en forma de protones, en forma de H's, y los pasa de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Le da energía y ya puede pasarlo al citocromo C. Y esto los lanza al complejo 4. Este complejo lo que hace es que cuando llegan los electrones empieza a liberarlos, pero del otro lado. También para funcionar necesita protones. Entonces los protones libres de la matriz mitocondrial pasan al espacio intermembranal. El complejo 4 libera moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando estos hidrógenos están muy concentrados, buscan una salida. Y esta es la enzima de ATP sintasa, que es la que... Y esto es la enzima ATP sintasa. Lo que hace es que salen y se fosforila ADP, convirtiéndolos en ATP. Bueno, aquí pasamos a los ácidos nucleicos y comenzamos con pirimidina. El dióxido de carbono se une con la glutamina que entra y libera el grupo de amino, que la glutamina da como resultado glutamato. Entran dos moléculas de ATP con la enzima carbonilfosfato sintetasa. Es la enzima que los fosforiza, liberando dos grupos de ADP más uno de fosfato para que el otro grupo de fosfato que tenía el ATP se juntara con el grupo amino, el dióxido de carbono y el grupo de fosfato, teniendo como resultado carbonilfosfato. Entra el aspartate, que lo que hace la enzima aspartate transcarbamilasa es unirla al grupo carbonilfosfato, obteniendo carbonilaspartate, y lo que hace la función de la enzima dihidroorotasa es que libera un grupo de agua, convirtiéndola en dihidroorotate. Entra un grupo de NAD y lo que hace la enzima dihidroorotate de hidrogenasa es pues obviamente quitarle un hidrógeno, convertirlo en NADH y así convirtiéndolo en orotate. Aquí entra la ribosa 5-fosfato, que es lo que nos está uniendo con las pentosas. Esta lo que hace, entra la enzima PRPP sintetasa, que entra una molécula de alta energía que es el ATP, liberando ADP, obteniendo 5-fosforibosil pirofosfato. Entra la enzima orotate fosforibosil transferosa, que esto lo que hace es liberar dos grupos de fosfato de la azúcar que se le agregaron, y entonces lo que pasa es que el azúcar con el grupo de fosfato se une al orotate, que está convirtiéndose en orotirina 5-monofosfato o MP. Entra la enzima orotirina 5-fosfato de carboxilasa y obviamente pues va a eliminar un dióxido de carbono, convirtiéndose en uridina 5-monofosfato o UMP. Entra la enzima UMP quinasa, que entra aquí en ATP para liberar un grupo de fosfato, convirtiéndose en ADP y convirtiéndose en UDP. Entra UDP quinasa, igual entra el ATP, liberando un grupo de fosfato y quedando ADP, y termina como UTP con dos grupos de fosfato. Entra la glutamina para liberar el amino con ayuda de la enzima CTP sintetasa y quedando como resultado glutamato. Entra el ATP y queda ADP, el grupo fosfato ya no se va a agregar a lo que es el UTP y da como resultado citadina 5-trifosfato o CTP, que quedaría la ribosa con tres grupos de fosfato junto el orotate, pero ya transformado, y este sería el resultado, sería citadina 5-trifosfato. Ahora siguiendo con los ácidos nucleicos, les voy a explicar purina. Este comienza con la glutamina, donde dona su grupo amino y sale glutamato. El glutamato tiene la misma estructura que la glutamina, sin el grupo amino, porque tienen dos aminos. El grupo amino se une a la ribosa que viene del fruto de la pentosa.
El RPP viene de la ruta de la pentosa también, y dona el azúcar y ya tiene un grupo fosfato y es sintetizado por el nombre 5-formil-fosforibosa 1-amida. Y es abordado por una enzima llamada GAR-sintetasa, y esta va a formar un nuevo compuesto llamado gliceramido ribonucleótido. La enzima GAR es abordada por una enzima llamada transformilasa. Y esta lo que hace es, a través de un compuesto llamado metil, THF, más una molécula de agua, agrega nuevos átomos a la molécula. Y entonces esta molécula es llamada formiloglicosamido ribonucleótido, que esta, a su vez, es abordado por otra molécula llamada AR-sintetasa, lo cual cambia un grupo ATP por un grupo ADP más fosfato. Y esta al igual libera su molécula de agua, a lo cual recibe el nombre de 5-amino imidazo ribonucleótido, que esta es abordada por carboxilasa, lo cual hace perder su grupo CO2. Entonces recibe el nombre de 5-amino 4-carboxamino imidazol ribonucleótido, que este es abordado por saicaro-sintetasa, lo cual toma un grupo ATP más asparato y forma ADP fosfato, que este a su vez recibe el nombre de succinazol 5-aminidazol 4-carboxamide ribonucleótido. Entonces, esto es abordado por saicarasa, libera fumarato, entonces recibe el nombre de 5-amidazol 4-carboxamide ribonucleótido. Entonces vuelve a entrar la molécula THF, forma el THF y se libera el THF, por una enzima llamada ICAR-transformilasa. Entonces, esta molécula recibe el nombre de sintetasa 5-monofosfato. Entonces, esta es abordada por una enzima llamada IMPS sintetasa, que libera una molécula de agua y recibe el nombre de formil midazol 4-carboximide ribonucleótido, o ICAR. Entonces, al momento de sintetizar esto, es abordado por otra enzima llamada adenilosuccinetate sintetasa, lo cual hace que tome un grupo GTP, y aspirate, y libera un GDP más fosfato. Entonces, este es abordado por una enzima llamada IMP deshidrogenasa, lo cual entra una molécula de agua y una molécula de NAD, y entonces forma una molécula de NADH. Entonces recibe el nombre de sintona 5-monofosfato, que este a su vez es abordado por GMP sintetasa y glutamina, entra un grupo ATP y se libera AMP más 2 fosfatos. Entonces da también como resultado un glutamato. Y recibe el nombre de guanosina 5-monofosfato. Y de este lado, al ser abordado por un adenilosubstanate sintetasa, forman andocinate, que al liberar fumarato y ser abordado por una enzima llamada adenosetato y celasa, da como resultado adenosin 5-monofosfato AMD. Para finalizar, tenemos procedimientos extra, empezando con fosforilación oxidativa. Tenemos 4 complejos proteínicos. El NADH deshidrogenasa va a llegar al complejo 1, le va a donar los electrones y estos pasarán por cada uno de los componentes. Lo que va a provocar esto es la liberación de la energía. Esta será aprovechada para bombear protones desde la matriz hasta el espacio intermembranal. Desde el complejo 1, los electrones irán a la ubiquinona o complejo Q. De la coenzima Q, estos electrones irán al complejo 3 o citocromo C, oxidorreductasa. Mismo caso en el complejo 1. Estos irán cayendo por cada uno de los componentes y esto liberará energía que será aprovechada para mover más protones al espacio intermembranal. Y una vez más, la caída de estos electrones va a provocar que se libere la energía suficiente para bombear protones al espacio intermembranal. Luego los electrones van a llegar y se van a combinar con media molécula de oxígeno y 2 protones para formar una molécula de agua. Ahora, FAD llegará directamente al complejo 4, que también es succinato deshidrogenasa. Aquí no se va a liberar suficiente energía para bombardear protones al espacio intermembranal, sino que estos lo que va a hacer es que se van a ir directamente a la ubiquinona y de aquí al complejo 3. Aquí, si la caída de estos electrones va a provocar que haya energía suficiente para bombardear protones hacia el espacio intermembranal. Posterior se va a ir al citocromo C y luego al complejo 4. Aquí se va a liberar energía suficiente por la caída de estos para poder bombear protones hacia el espacio intermembranal. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos protones? Pues el espacio intermembranal se va a hacer más positivo y la matriz más negativa. O sea que habrá más aquí que aquí. Lo que va a pasar es que los protones van a querer liberarse hacia la matriz mitocondrial y la única salida va a ser el complejo proteínico ATP sintasa, que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, que es esta. Y que a través del paso de todos estos, lo que va a hacer es que se va a poder formar una molécula de ATP. Esto mediante ADP y el fosfato inorgánico. El paso violento de los protones a través de la ATP sintasa hacia la matriz mitocondrial va a favorecer la forma del ADP, moviendo a un rotor que se encuentra en la ATP sintasa, haciendo que esta lo que haga sea convertir y combinar el ADP y el fosfato inorgánico, y esto libera ATP hacia la matriz mitocondrial. El paso de estos 4 protones producirá un ATP. Hablaremos también de las proteínas y comenzaremos con síntesis de proteínas. Comienza con la transcripción, la cual la información genética en el ADN de la célula se transcribe en una molécula de ARN mensajero. En el núcleo de la célula, el ARN mensajero sale del núcleo y entra al citosol, que viene siendo esto. Continúa con la traducción en el ribosoma. El ARN entra en el ARN mensajero, entra el ribosoma. El ARN es traducido para tomar una cadena de aminoácidos que se llaman proteínas. El ribosoma lee el código genético del ARN y asocia cada codón, que viene siendo cada 3 de estos, que es traído por el ARN de transferencia, que viene siendo este. Y por último, el plegamiento y modificación postraduccional,
Después de que se forma la cadena de aminoácidos, que sería el polipeptido, la proteína se pliega en su forma funcional dentro del retículo endoplasmático. Ahora les voy a explicar la degradación de proteínas. Primero, para la degradación de proteínas, es necesaria la ubiquitina. La ubiquitina es un polipéptido que marca proteínas. Entonces, esto se une con una enzima activadora y esta unión requiere de ATPs. Lo que hace la ubiquitina es que se une a la proteína y a su vez une más ubiquitinas. Entonces, ya es una proteína ubiquitizada. Y esta, a su vez, lo que hace es que la lleva a la cámara de proteasa. Entra por el complejo regulatorio y esto lo que hace es liberar y cortar las ubiquitinas y entra solo la proteína a la cámara para que las ubiquitinas puedan ser utilizadas, ya que aquí esta sale y el ATP también. Lo que hace la cámara es el desarrollamiento, translocación y degradación. Es construir esta proteína en oligopéptidos, que estos oligopéptidos a la vez son liberados y estas son atacados por peptidases. Si se termina, tenemos lípidos, el ciclo de glioxinato. Esto lo que hace a nivel celular es que toma las grasas que están en la semilla y eso lo convierte en acetilcoenzima A. Y la misma que esto hace el ciclo, es casi lo mismo que el ciclo de Krebs. Y este entra en un ciclado que se llama el ciclo de glioxilato porque sucede en un organelo que se llama glioxina, que aquí está marcado. Entonces, el acetilcoenzima A se convierte en olacetato, en citrato, en isocitrato, en glioxilato y en malato. Ya. En este ciclo se forma el glioxinato, por eso su nombre, por eso es que tiene ese nombre. Tiene un punto de equilibrio del isocitrato y se forma que de este, y este se une al ciclo de Krebs, que este es el que sucede en la mitocondria. ¿Qué? Mitocondria. Te pasó como mitocondria. Cambiaste el nombre de la mitocondria. Yo dije mitocondria. Y ya pues en el ciclo de Krebs o en el ciclo del ácido cítrico se forman azúcares o se puede formar ATPs. Y esa energía es la que se utiliza para generar las primeras estructuras de cuando se está germinando la semilla. Entonces el cuerpo graso, el glioxilato y el ciclo del glioxilato y el citosol suceden en la germinación de las semillas.